Saludos hermanos desde Tegucigalpa, Honduras, a ustedes allá en la ciudad de Mérida, Yucatán. Espero que estén seguros y salvos en sus hogares con sus familias. Ustedes saben que acá en Honduras en los últimos días hemos sido castigados por la tormenta ETA, igualmente en Nicaragua. Los daños realmente son cuantiosos. Eh, Han sido muy fuertes los daños que hemos sufrido en estos días debido a esta tormenta. Hay miles y miles de familias damnificadas acá en Honduras, especialmente en la costa norte del país, donde persisten las inundaciones, especialmente en el valle de Sula, en Progreso, en La Lima. Están prácticamente bajo el agua. Las familias han perdido todo, sus hogares, han perdido su ropa, su comida y también los agricultores, sus cultivos. Por otro lado, la infraestructura del país ha sufrido terriblemente. Puentes han sido derribados por la crecida de los ríos y también las carreteras en algunos puntos han sido partidas en dos han quedado inhabilitadas. Acá en Tegucigalpa, pues igual por toda la ciudad hay albergues que alojan a familias que tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el riesgo que esto significaba. Casas a las orillas de las quebradas o de los ríos o en laderas muy empinadas. Y que por cierto algunas familias han perdido sus casas debido a los derrumbes. Y las necesidades en estos albergues también son muchas, necesidad de alimento, de ropa, de calzado, de medicamentos. Así que les pido sus oraciones a favor de Nicaragua y también a favor de Honduras, por todas estas familias, por todas estas pérdidas que han sufrido. Y ustedes saben que esta tragedia del huracán ETA se suma a una que ya veníamos sufriendo hace meses, y ustedes también. Hablo de la pandemia del COVID-19. Pues bien, nosotros teníamos planeado salir para Honduras salir para Mérida, Yucatán la próxima semana por carretera, pero debido a este huracán ETA y los daños que ha causado a la infraestructura del país, vamos a tener que esperar más hasta que los pases que quedaron dañados los pases que quedaron dañados se habiliten nuevamente y podamos transitar por ahí. Ahí vamos a estarles informando acerca de ello. Mientras tanto, pues les pedimos que sigan orando por este sufrido país de Honduras, para que el Señor con su misericordia y su poder levante a estas familias y para que la solidaridad de aquellos países que tienen más y están en mejores condiciones puedan compartir la desgracia de este pueblo. Que Dios toque corazones y que el Señor extienda su mano de una manera generosa. Bueno, vamos a compartir ahora algo de la palabra de Dios. Y hace un momento me refería yo a la pandemia del COVID-19 que ya hemos venido sufriendo por más de, ¿qué?, 7, 8 meses. Y que la iglesia no ha estado congregándose. Acá en Honduras, pues las iglesias comienzan tímidamente a reabrirse. Yo he visitado la iglesia central. El domingo pasado tuvieron la primera reunión de apertura con un grupo de aproximadamente unas 40 personas. Eh, muy poca la asistencia, pero eso es lo que se recomienda ahora. En lugares cerrados no podemos tener mucha gente. Y visité otra de nuestras iglesias rurales, en otra comunidad fuera de Tegucigalpa, el domingo anterior al domingo pasado, donde también se iniciaron los cultos allá al aire libre, afuera en un predio que la iglesia tiene, así como la iglesia acá de ustedes. Y nos congregamos ahí muy espaciados, siempre usando las mascarillas y con las medidas de bioseguridad.
Y bueno, la iglesia está tratando nuevamente de volver a sus recintos, de volver a sus templos. Pero hay una de dos cosas, perdón, que esta pandemia nos ha ido enseñando con respecto a la iglesia. Una de que la iglesia, no importa que no se esté reuniendo en el templo, la iglesia puede continuar, la iglesia puede seguir. Es más, la iglesia podría incluso crecer en medio de esta crisis, aunque no se está congregando en el templo. Otros más pesimistas creen que porque la iglesia no está asistiendo al templo, porque no se está congregando en el templo, entonces la iglesia podría desaparecer. Yo creo que la cuestión está en cómo concebimos la iglesia. Si pensamos que la iglesia es el templo, entonces yo diría sí, la iglesia está en peligro de perecer porque no está yendo al templo. Pero si la iglesia somos nosotros, si el templo y la iglesia somos nosotros, entonces no va a desaparecer. Más bien la iglesia puede crecer en medio de esta crisis. En los tiempos de los apóstoles, estamos hablando del primer siglo de nuestra era cristiana, a través de todas las provincias del Imperio Romano, había en las ciudades principales templos suntuosos, templos majestuosos, templos sumamente lujosos, construidos de piedra, de mármol blanco, de esa piedra semipreciosa, para albergar en su interior a sus deidades, a los dioses patronos de X o Y ciudad. Eran impresionantes tanto el templo como las piedras labradas de mármol para representar a estos dioses. Estamos hablando del templo, por ejemplo, al dios Zeus, del templo, por ejemplo, a la diosa Artemisa o Diana en Éfeso, o el mismo templo a Atenea, la diosa de la guerra y de la sabiduría de los griegos, allá en el Partenón. Impresionante esta estructura. Pero sabe, de todos esos templos hechos de piedra y estas imágenes de dioses hechas también de piedra, el día de hoy solo existen ruinas, pedazos de piedra de las estatuas, de pies, de cabezas, de brazos regados por esos sitios arqueológicos. Y de los templos, pues algunos no existen, algunos otros, pues las ruinas están ahí, columnatas o pedazos de columna, algunos un poco más conservados por motivos turísticos. Las secretarías de turismo de los países donde están estos templos el día de hoy se afanan por restaurarlos y por mantenerlos en buena forma. Por ejemplo, el Partenón en Grecia, con el propósito de que los turistas siguen llegando a visitar estos lugares. Pero la mayoría de esos templos que en un tiempo fueron maravillas, están ahora en completas ruinas. Incluso, ¿sabía usted que el muro de las lamentaciones en el monte del templo en Jerusalén se cree que son vestigios del templo original que Salomón construyó para el Señor? Aquel templo del cual se nos relata en el libro Primero de Reyes en el Antiguo Testamento, que era una maravilla, era un templo majestuoso, carísimo, y de él el día de hoy lo único que queda son esos pedazos de muro, que así se le llama el muro de las lamentaciones, y que también la Secretaría de Turismo de Israel se afana por conservar, porque son millones de turistas de todo el mundo que llegan cada año para visitar e ir a orar y tocar los muros del primer templo. Pero solo quedan ruinas. Ahora, cuando Salomón construyó este templo y lo dedicó, en su oración de dedicatoria dijo estas palabras muy ciertas acerca de Dios. Dijo Salomón: pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra.
Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que te he construido. Y eso es verdad. No hay templo en la tierra, por más caro, suntuoso, catedral, etcétera, que pueda contener a Dios. Uno de los grandes misioneros de la época de los apóstoles fue sin duda el apóstol Pablo. Él viajó por todo Asia, por esas vastas regiones del Imperio Romano, donde existían estas ciudades, estas metrópolis. Y en una ocasión visitó precisamente la ciudad de Atenas. Y mientras estaba allí en la ciudad de Atenas compartiendo el Evangelio en las plazas, lo escucharon algunos filósofos, los epicúreos y los estoicos, y le pidieron que los acompañara al Areópago, al lugar de las discusiones públicas y los debates, para que les explicara, les hablara acerca de estas ideas nuevas, porque decían, parece que eres mensajero de nuevos dioses. Y mientras caminaban hacia el Areópago, por aquel bulevar, por aquella avenida o escalinata, esta estaba flanqueada a derecha y a izquierda por estas columnas o pedestales en los cuales, sobre los cuales había, sobre cada uno de ellos había una estatua a un dios, un pedazo de piedra labrado delicadamente en mármol por algún escultor famoso, muy bien hechas, muy bien elaboradas y muchas veces adornadas con piedras preciosas, con metales preciosos como oro o plata. Y finalmente llegan al recorrido y en el último pedestal, este está vacío, no hay nada sobre él, sino una inscripción ahí que dice al Dios no conocido. Y a partir de esta inscripción comienza el apóstol San Pablo a hablarles a los atenienses, precisamente a este grupo de filósofos, acerca del Dios verdadero. Y les dice, y se los dice de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da vida a todos, el aliento y todas las cosas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios no puede ser contenido en un recinto de piedra o de bloques o de mármol. No importa cuán elegante, cuán caro, cuán suntuoso sea. Dios no puede ser tampoco manipulado como lo es un pedazo de piedra, una estatua. Dios no puede ser encerrado y no puede ser confinado en cuatro paredes. El problema de los cristianos del primer siglo parece ser que era también pues el mismo problema que con el que nosotros bregamos el día de hoy. Pensar que sí, Dios habita en los templos, Dios habita en la capilla, Dios habita en la catedral, Dios habita en la catedral metropolitana o en la basílica, etc. Y no, o incluso nosotros los evangélicos también de alguna manera hemos percibido la idea de que a Dios solo se le puede servir y solo se le puede adorar en el templo, y que si no estamos en el templo, entonces como que no podemos conectarnos con Dios. Y es aquí donde el apóstol San Pedro nos presenta una alternativa para poder acabar con esa idea de que Dios puede ser manejado, Dios puede ser controlado y que Dios solo puede ser accesado en el templo material, en el templo de bloques, de piedra, etcétera, y ya fuera del templo no se le puede servir. Y esto es lo que el apóstol San Pablo propone. Dice básicamente el apóstol, si Dios ha de tener un templo, entonces el más adecuado templo para él somos nosotros, la iglesia.
Sí, si Dios ha de tener un templo adecuado para Él, o sea, a la medida de Él, ese templo tenemos que constituirlo nosotros, que somos la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser contenido en un templo material, porque los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, cuanto menos una casa hecha de piedras, hecha de bloques o de cualquier otro material. Y porque Dios es el creador de todo, es el que da aliento y vida a todos, como le estaba diciendo Pablo a los filósofos epicúreos y ateneos. Él es, dice, Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos construidos por hombres, ni se deja manipular por manos humanas. Así es. Entonces, quedemos claros en eso. El templo hecho de material, la casa de adoración, no es el templo que Dios quiere. No es el templo adecuado para servir a Dios. Más bien, el templo adecuado y propio para Dios es la iglesia, y esa iglesia somos nosotros. Y si Dios ha de tener un templo, entonces ese templo es la iglesia, y la iglesia es usted y yo. La segunda razón por la cual el templo no es la morada adecuada para Dios es porque allí en el templo material de bloques de ladrillos o de madera, Dios no puede realizar su obra en nosotros, su obra de transformación en nosotros, ni tampoco la iglesia puede llevar a cabo los propósitos de Dios para ella y para el mundo a través de ella en el templo, en ese templo material de bloques, de piedras o de madera, no importa cuán suntuoso, cuán hermoso sea. Entonces, lo que Pedro propone aquí en este pasaje que leí hace un momento y lo vamos a estar volviendo a ver, es que nosotros nos transformemos en el templo de Dios. Y es así como él lo plantea. Primero, Jesús. Si va a haber un templo, Jesús debe ser el fundamento. Pero Jesús no es una piedra inerte, no es un ídolo que vamos a colocar en el templo. No, no es eso. Jesús dice, es la piedra viva en virtud de su resurrección. Jesús viene a ser la piedra viva y la piedra angular del templo. En otras palabras, el fundamento de la iglesia viva de nosotros es Jesucristo. Sí, no, Él no es el fundamento de un edificio, sino el fundamento de nuestra propia vida. Sí, el fundamento de nuestra familia, el fundamento de nuestro trabajo, el fundamento de nuestras finanzas, de nuestra salud física, mental y espiritual, el fundamento de nuestras relaciones sociales. Todo esto no se puede llevar a cabo en un templo hecho de piedras o de material, de cualquier material. Cristo quiere ser el fundamento de nuestra vida, la piedra viva, allá fuera, en el hogar, en la familia, en las finanzas, en el trabajo, en las relaciones sociales, en nuestra salud. Quiere ser Él el principio o los valores morales y espirituales que guían nuestra conducta en nuestra vida cotidiana. No en el templo de piedra, no bajo el techo de láminas o de concreto, sino allá en la vida real, en la vida cotidiana. Por eso un templo de madera o de piedra o de mármol no puede ser el adecuado para que Dios lleve a cabo su propósito en su iglesia. Es fuera de ese templo. Cuando los cristianos viven el día a día
arraigados al fundamento que es Jesucristo. Ahora sigue diciendo Pedro, al acercarse a Él, es decir, a Jesús, piedra viva, al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Al entrar en contacto por la fe con Jesucristo, nos convertimos, nos transformamos, dice aquí metafóricamente el apóstol, en piedras vivas. Pablo nos recuerda lo que éramos antes de conocer a Jesucristo. Estábamos muertos, dice, nosotros como los demás éramos hijos de ira. Y como los demás estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. De modo que al venir y conectarnos con la piedra angular, la piedra viva que es Jesucristo, Él nos da un nuevo comienzo. Somos resucitados juntamente con Él y nos convertimos en piedras vivas para ser edificados por Él y para edificar su iglesia. Su iglesia. Y su objetivo es el siguiente. Sigue diciendo el apóstol en el versículo 5. El objetivo de él es el siguiente. Dice, de este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. La meta de Jesucristo al venir nosotros a Él en fe es convertirnos en una clase de sacerdotes para ofrecer, dice, sacrificios espirituales, los cuales Dios acepta por medio de Jesucristo. Sacerdotes, qué privilegio. Somos convertidos en sacerdotes para oficiar no en un templo hecho de piedra y de mármol o hecho de cantera o de cualquier otro material. Somos convertidos en sacerdotes para oficiar sacrificios espirituales, comenzando con nosotros mismos, como dice el apóstol San Pablo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y que no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces estos sacrificios espirituales comienzan con nosotros. Dios comienza a edificarnos al ofrecer nosotros nuestros deseos y nuestra carne sobre el altar de Dios, en sacrificio vivo, no muerto, en un sacrificio vivo, rindiendo nuestras pasiones y nuestros deseos a la voluntad de Dios, y así vamos a comprobar la belleza, la grandeza de la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Y la segunda dice sacrificios de testimonio. Sí, sacrificios de testimonio de nuestra vida. Y esto no se puede realizar dentro del templo, de un templo de piedra. Esto se lleva a cabo afuera, allá con la familia, allá en las relaciones en el trabajo, allá en las relaciones en la universidad, en el colegio, allá en la interacción con el vecino, con la vecina, allá en la interacción con los hijos, con la hija, con ese hijo rebelde, con esa hija rebelde. Allá es donde dice aquí la palabra, Dios les ha hecho un real sacerdocio, una nación escogida, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ahí en el mismo capítulo 2, el verso 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Sí, para ser testimonio de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su compasión y de esos valores espirituales, de la rectitud, de la verdad, de la justicia, del perdón, de la misericordia. Y así vamos oficiando, al ser testimonio de esas virtudes, el sacerdocio santo que Dios nos ha dado. Entonces, para concluir, le pregunto a usted, ¿qué prefiere ser, templo o iglesia? ¿Qué prefiere ser usted, templo o iglesia? Yo prefiero ser el templo que Pedro nos describe, ese templo que él nos describe, un templo dinámico, un templo cuya roca angular es Jesucristo, piedra viva, y nosotros al entrar en contacto con él, nos vivificamos, nos convertimos también en piedras vivas. Esta es una iglesia dinámica, no es una iglesia aburrida, no es una iglesia irrelevante, más bien relevante. Una iglesia que no pasaría desapercibida en la sociedad porque estaría entretejida en la fibra misma de la sociedad, en las familias, en las vecindades, en los barrios, en las plazas, siendo testigo, siendo testimonio de la sal y la luz de Jesús. Entonces yo prefiero ser iglesia, o si voy a ser templo, pues ese templo que describe el apóstol San Pablo ahí en el capítulo 2, versículo 4 y 5. Los templos de piedras seguirán deteriorándose con el tiempo. La iglesia no es el templo. La iglesia somos nosotros. Y el hecho de que no nos estemos reuniendo en la iglesia no significa que por ello la iglesia va a desaparecer. Si la iglesia es esta visión que acabamos de ver allí en Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, más bien la iglesia puede crecer. ¿Sabía usted que los cristianos, cuando comenzó la iglesia, su primer lugar de reunión fue el templo en Jerusalén, aquel templo majestuoso, grandioso, que el rey Herodes, para congraciarse con los judíos, se los había mandado hacer? Se dice que era un templo realmente impresionante. Los discípulos de Jesús una vez se lo señalaron y le dijeron, mira, Señor, ¿qué templo? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y así fue. En el año 70 hubo una rebelión judía. Vinieron los romanos con sus legiones y sofocaron la rebelión, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo piedra por piedra. No queda nada de ese templo ahora. Pues los cristianos, ese fue su primer lugar de reunión, ese templo, pero después se desató una persecución en contra de ellos y fueron expulsados del templo. Fueron desalojados del templo, pero la palabra reporta que todos aquellos que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes predicando el evangelio del reino. Y por esta razón se fueron plantando iglesias en diferentes partes. Entonces, en vez de la crisis de la persecución y la expulsión del templo, acabar con la iglesia, lo que hizo fue multiplicar la iglesia. Entonces, cambiemos de concepto, cambiemos de manera de pensar. No pensemos más que la iglesia es el templo y que si no nos estamos yendo a congregar en el templo, entonces la iglesia va a desaparecer. Asegurémonos más bien de que nuestras vidas están cimentadas y están siendo edificadas sobre la roca viva que es Jesucristo. Asegurémonos de estar realizando nuestro sacerdocio día a día, allí en el hogar con la familia, allí con los vecinos, allí en el trabajo, allí en una correcta mayordomía de nuestro tiempo y de nuestras finanzas, de una correcta mayordomía de nuestro cuerpo, de nuestra salud física, mental y espiritual. Asegurémonos de que estamos siendo testimonio, de que estamos siendo sal y luz, y la iglesia seguirá avanzando, la iglesia seguirá creciendo, y usted estará ejerciendo su sacerdocio efectivamente. Usted es sacerdote y usted, hermana sacerdotisa,
al servicio del Dios vivo, este Dios que no puede ser confinado en un templo, no importa cuán maravilloso sea esto. Haga de su vida un templo para el Señor. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.